El ejercicio nos dice, sean las matrices A y B de dimensión 2 por 2 y la ecuación matricial A por X más B por X menos X igual a la matriz de identidad, calcular la matriz X de dimensión 2 por 2. Entonces partimos de la ecuación matricial. Vemos que la matriz X está postmultiplicando en estos dos términos, entonces podemos factorizar. Factorizamos la matriz X y reemplazamos las matrices como datos que nos están dando. La matriz A es esta matriz, la matriz B es esta matriz, la matriz identidad de dimensión 2 por 2 es 1, 0, 0, 1. La matriz X, como es una matriz que no conocemos sus elementos, podemos denominarlo A, B, C y D. Realizamos esta suma de las tres matrices, la cual es sumar componente a componente. 1 más 3 menos 1, 3. 2 más 4 menos 0, 6. 0 más 2 menos 0, 2. 1 más 1 menos 1, 1. Luego multiplicamos estas dos matrices, fila por columna, 3 por A más 6 por C. Fila por columna, 3 por B más 6 por D. Luego fila por columna, 2 por A más C. Fila por columna, 2 por B más D. Luego igualamos componente a componente para obtener así dos sistemas de ecuaciones. El primer sistema de ecuación corresponde a la primera columna y el segundo sistema de ecuación corresponde a la segunda columna. Resolvemos el primer sistema de ecuaciones. Podemos multiplicar por menos 6 a la ecuación 2 y sumarle la ecuación 1 y eso escribir en la primera ecuación. Es decir, menos 6 por 2 menos 12 más 3 menos 9a. Menos 6 por 1 menos 6 más 6, 0 y menos 6 por 0, 0, 0 más 1, 1. En la primera ecuación ahora tenemos una sola incógnita, despejamos esa incógnita, vemos que a es igual a menos 1 noveno. Reemplazamos a en la segunda ecuación y tendríamos menos 2 novenos. Se pasa al otro miembro como 2 novenos. Resolvemos el segundo sistema de ecuaciones, que es similar al primero, igual debemos aplicar menos 6 veces la ecuación 2 más la ecuación 1. Es decir, menos 6 por 2, menos 12, más 3, menos 9b. Menos 6 por d, menos 6d, más 6d, 0. Menos 6 por 1, menos 6, más 0, menos 6. De la primera ecuación despejamos la incógnita b, vemos que b es igual a 6 novenos. Reemplazamos b en la segunda ecuación y obtenemos 2 por 6, 12, 12 novenos. Pasamos al otro miembro con signo negativo y 1 menos 12 novenos va a ser menos 3 novenos. Como conocemos los valores de a, b, c y d, reemplazamos en nuestra matriz X, cuyos elementos son a, b, c y d, obteniendo esta matriz, de la cual podemos factorizar un noveno de cada elemento, de tal manera que nos queda de esta manera. El siguiente ejercicio es similar al primero, nos dice sean las matrices A y B de dimensión 2 por 2 y la ecuación matricial A por X más B por X igual a por B, calcular la matriz X de dimensión 2 por 2. De igual forma, partimos de la ecuación matricial, vemos que la matriz X se está postmultiplicando en ambos términos, entonces factorizamos. Reemplazamos los datos que nos dan, la matriz A es esta matriz, la matriz B es esta matriz, la matriz X, sus elementos podemos denominarlos A, B, C y D. Y aquí tenemos el producto de las matrices A y B. Realizamos la suma y la multiplicación de esas dos matrices. La suma es sumar componente a componente, 1 más 2, 3, 2 más 4, 6, 0 más 0, 0 y 1 más 2, 3. Para la multiplicación multiplicamos fila por columna, 1 por 2, 2, 2 por 0, 0. Fila por columna, 1 por 4, 4, más 2 por 2, 4. Fila por columna, 0 por 2, 0, más 1 por 0, 0. Fila por columna, 0 por 4, 0, más 1 por 2, 2. Luego multiplicamos estas dos matrices, fila por columna, 3A más 6C. Fila por columna,
3b más 6d, fila por columna, 0 por A, 0 más 3 por C, 3C. Fila por columna, 0 por B, 0 más 3 por D, 3D. Y aquí obtenemos 2 más 0, 2, 4 más 4, 8, 0 más 0, 0 y 0 más 2, 2. Nuevamente igualamos componente a componente para obtener así dos sistemas de ecuaciones. Resolvemos el primer sistema de ecuaciones. De la segunda ecuación podemos ver que C va a ser igual a 0. Reemplazamos C igual a 0 en la primera ecuación y podemos despejar A de tal manera que A va a ser igual a 2/3. De la segunda ecuación vemos que D es igual a 2/3. Reemplazamos D en la primera ecuación, de tal manera que tenemos 6 por 2/3, 4, pasa 4 con signo negativo, 8 menos 4, 4, y el 3 pasa a dividir, tendríamos B igual a 4/3. Una vez que conocemos los valores de A, B, C y D, reemplazamos en nuestra matriz X, cuyos elementos son A, B, C y D. De tal manera que obtenemos esta matriz, de la cual podemos factorizar 2/3 de cada elemento. Por último, tenemos este ejercicio que nos piden calcular el valor de X de este determinante. Para resolver este determinante podemos aplicar operaciones elementales entre filas. Puedo multiplicar por menos X la segunda fila y sumarle la primera fila. De tal manera que aquí en este elemento voy a tener igual a 0. Entonces, menos X por 1, menos X más X, 0. Menos X por X, menos X al cuadrado, más 1, lo escribimos en el segundo componente de la primera fila. Menos X por 1, menos X, más 0, menos X. Menos X por 1, más 2, lo anotamos en el cuarto componente de la primera fila. Hicimos esta operación para poder aplicar el método de cofactores. Nos dice, si tomamos este elemento y eliminamos la fila y la columna, obtendremos un determinante de menor orden. Además, consideramos el signo que acompaña al coeficiente. Aquí sería más, aquí sería menos. Y aquí sería más, menos, más, menos, más. De esa manera, entonces, aquí vendría con signo negativo, como está aquí, menos 1. Menos 1 por el determinante de menor orden, en este caso de tercer orden, cuyos elementos están conformados por la primera fila, tercera fila y cuarta fila. Luego, lo que podemos hacer es, en este caso, multiplicar por menos 1 a la primera columna y sumarle la segunda columna. De tal manera que vamos a obtener menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. Menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. Menos 1 por 1 menos x al cuadrado, menos x, obtendremos esta expresión. De tal manera que hemos hecho ceros en estos dos elementos. Y además nos fijamos que en la tercera fila podemos tomar este elemento y eliminar su fila y su columna. Es decir, aplicar el método de los cofactores. Tomamos este elemento, eliminamos la fila y la columna y además consideramos el signo. Más, menos, más. Entonces, simplemente lo vamos a anotar como 1 por el determinante de menor orden. Entonces obtendríamos este determinante de 2 por 2, que si nos fijamos, es una matriz triangular superior, y si sabemos propiedades de los determinantes, una de esas propiedades nos dice que el determinante de una matriz triangular superior o inferior es igual al producto de su diagonal principal, es decir, al producto de esto por esto. Entonces, tenemos esa multiplicación, menos 2 puede pasar al otro miembro, y nos quedaría simplemente lo que estaba dentro del paréntesis. Tenemos una ecuación de segundo grado, el cual podemos aplicar la fórmula general y reemplazar, ¿no? Aquí A va a ser igual a 1, B menos 1 y C menos 1. Entonces reemplazamos en nuestra fórmula general de tal manera que X va a ser igual a 1 más menos la raíz de 5 sobre 2.